Imagina si pudieras crear un proyecto virtual que fuera exactamente como tú y que en todo momento pudiera reaccionar como tú y además tuvieras la capacidad de darle para adelante y ver qué pasa en tu vida en el futuro, según distintas condiciones. Oye, me casé con aquel chico, me mudé a esta casa, me compré aquella ropa, todo eso existe, lo que pasa que no aplicado a personas por ahora, sino a entornos, son los gemelos digitales. Vamos a hablar de ello porque sé que es un tema que le apasiona muchísimo. Tenemos al director de Plocan con nosotros, a Joaquín Hernández Brito. Bienvenido. Tenemos un gemelo digital ya en proyecto, casi realidad, en Plocan. ¿Por qué surge esta idea del gemelo digital? Buenas tardes, buenos días. Pues básicamente es un proceso en el que nosotros, el banco de ensayos, bueno, Plocan, como sabes, pues tiene un banco de ensayos de 23 kilómetros cuadrados y ahí básicamente todas las empresas de distintos ámbitos relacionados con la economía azul vienen a probar sus tecnologías, ya sea de producción de energía, o ya sea de producción de alimentos, o ya sea de servicios de seguridad, o de materiales, comportamiento de materiales, etc. Entonces es un proceso normalmente caro porque hay que hacer inversiones cuantiosas, a veces de varios millones de euros, colocar allí los dispositivos, ver si se comportan de acuerdo con lo previsto, ver si resisten las inclemencias del tiempo, ver cómo se desgastan a lo largo del tiempo. Y nosotros lo que hemos visto es que es posible hacer simulaciones de esos procesos que se acerquen bastante a la realidad. Y además, con el desarrollo de las tecnologías que estamos teniendo, tecnologías robóticas, los sistemas de observación, Internet de las cosas, pues todo este tipo, que podemos ser capaces como de colocar todo ese banco de ensayo con toda una serie de sensorización como si estuviéramos en una UBI y podemos sacar toda esa información de ahí y al mismo tiempo crear un espacio que se comporta exactamente igual que lo que se comporta el medio. Y eso, claro, nos da una potencia tremenda para poder experimentar virtualmente con un gasto muchísimo menor y además ofreciendo unos servicios muchísimo mayores de los que podemos dar en la realidad. ¿Y de qué factores depende que ese gemelo digital sea gemelo o sea primo que se parece un poco? Pues al principio es lo que tú dices. Al principio solo puedes conseguir simulaciones básicas y que se parezcan un poco, pero con el tiempo vas afinando y mejorando el sistema. Entonces, ¿cómo se hace? Pues con el número de datos, con el número de variables, con la frecuencia de esas variables y sobre todo, o sea, cuando vas construyendo, es como si te hiciéramos un escáner, por así decirlo, de ese medio y vamos consiguiendo toda esa información. Y cuando ya tenemos un sistema suficientemente complejo, hacemos la simulación y después verificamos con la realidad y vemos que a lo mejor pues en el 90% de los casos, en el 80% de los casos se cumple. Y en el resto de los casos pues investigamos por qué no se cumple. Oye, ¿por qué no se cumplió esta vez? Porque aquí a lo mejor surgió un parámetro que no estábamos midiendo, una variable que no estábamos midiendo porque era importante la temperatura o porque era importante la salinidad o porque era importante pues el calentamiento del agua o lo que sea. Entonces, de alguna manera, ya no es que el gemelo se construye a partir de los datos, sino que el gemelo le dice al medio qué hay que medir para que su comportamiento sea más predecible. O sea, el modelo después va diciendo, no, mira, me faltan datos en el invierno, porque en el invierno, cuando se producen estos eventos que son muy, muy pocos, pero que son muy relevantes, esos son procesos de cisne negro, que un día hablamos de eso, pero es muy interesante, porque hay cosas en la vida o cosas en la naturaleza que ocurren pocas veces, pero, por ejemplo, una tormenta, pues a lo mejor ocurre pocas veces, pero claro, puede tener un impacto importante sobre el comportamiento del sistema. Entonces, el modelo digital te dice qué tienes que medir y entonces en ese proceso de comunicación continua entre el gemelo digital y el medio, pues se va autoafinando y consigues que las predicciones pues sean muchísimo más certeras. ¿Y todo esto ya existe? ¿Está en desarrollo? ¿Cómo está ese gemelo? ¿Ya nació? Todos estos gemelos, esto no es una cosa de ahora, o sea, esto se lleva haciendo pues durante muchísimo tiempo y básicamente un modelo digital es pues un modelo, una abstracción. Nosotros en ciencia siempre lo que se hace es se modelan una serie de condiciones y descartas las otras porque son demasiado complejas para poderlas meter y digamos que haces unas predicciones basado en esas simplificaciones que hay.
ha hecho. ¿Qué es lo que está cambiando ahora? Pues lo que está cambiando ahora es la cantidad de datos que podemos tener. O sea, nosotros en el pasado pues no teníamos sistemas de medida para poder captar cantidades de datos. Además, eso era caro, ahora es muchísimo más barato. Entonces, ahora de alguna manera hemos conseguido pues poder ser como ubicuos, o sea, poder medirlo todo en todas partes durante todo el tiempo. Ese proceso hace que la cantidad de datos sea tan grande que necesitemos también ordenadores muy rápidos y sistemas especiales de tratamiento, porque los seres humanos no podemos tratar tantos datos. Pero es que ahora también pues hemos conseguido que haya una revolución tecnológica que permite tratar esos datos con grandes ordenadores. Y encima ahora tenemos inteligencia artificial para poder hacerlo. Entonces se están dando como las circunstancias mágicas para que podamos hacer que esos gemelos digitales se desarrollen a velocidades muchísimo más grandes y se apliquen a muchísimas más cosas. Bueno, y esto surge aquí en el banco de ensayos, pero ¿en qué momento también se lleva la palma? Porque al final con el proyecto Delta se ve que es una oportunidad, ¿no?, para crear ese gemelo digital allí. Efectivamente, o sea, en La Palma es importantísimo porque, por un lado, podemos modelar ese proceso donde la vida comienza desde cero. O sea, en el volcán, de alguna manera, lo que ha pasado es que se produjo un proceso drástico que mató y arrasó pues una zona importante donde se generaron los deltas. Entonces, ahora allí podemos simular con datos reales cómo empieza a recuperarse el proceso, cómo se produce ese proceso y cómo midiendo cómo van variando la concentración de las especies. Entonces, esto la verdad que es muy importante, pero no solamente se está haciendo allí para este asunto de la recuperación y el entendimiento de la biodiversidad, sino que se está haciendo también para entender qué es lo que pasa con otro tipo de actividades relacionadas con la economía azul en la zona. O sea, qué es lo que pasa con la acuicultura o qué es lo que pasa con los temas relacionados con el buceo. Entonces, la verdad es que durante los próximos años pues vamos a tener oportunidad de incrementar esos modelos y, sobre todo, La Palma para mí es una oportunidad única para entender en una zona reducida, igual que en el banco de ensayo, cómo crear este modelo antes de escalarlo, antes de extenderlo al resto de las costas. Pero ya os digo, en cuestión de 10, 15 años, pues esto va a ser una cosa que la gestión de las zonas costeras se va a realizar con este tipo de modelos. Los procesos de impacto ambiental que ahora tardan tanto tiempo se van a hacer con este tipo de modelos. Los procesos de seguimiento, una vez que se instalen, por ejemplo, puertos o espigones o playas, pues se van a hacer con este tipo de modelos y además van a estar a disposición de las empresas y del público en general, que va a poder utilizarlos para pues defender pues los intereses lícitos que puedan tener en la protección de determinadas especies y poder ver cómo se modelaría, por ejemplo, oye, si pongo un espigón, ¿cómo va a afectar sobre la estabilidad de esa playa? Y puedo ver qué es lo que va a pasar y situarme dentro de ese modelo para ver cómo la playa o cómo esa ola, por ejemplo, va a ser afectada para los surfistas o cómo va a ser afectado pues la perspectiva cuando se van a colocar sistemas eólicos en el mar y cómo se va a perturbar la visión del turista. Pero ya os digo, lo principal que hay que entender es que el desarrollo de los modelos digitales va a realizarse sobre todos los modelos de nuestra vida. O sea, el principal va a ser la salud, por ejemplo. O sea, nosotros vamos a tener modelos digitales nuestros. O sea, lo que yo decía se podrá hacer. Se podrá hacer. Tú probablemente a lo largo de tu vida vas a poder tener la oportunidad de tener un yo digital, un gemelo digital tuyo, en donde cuando estés mala... Si yo hiciera esto todos los días... Bueno, no sé si... Yo hiciera 100 abdominales todos los días, dentro de un año, ¿cómo estaría, no? Bueno, no sé si llegaremos a tanto. Pero si yo veo que en un año hay resultados, igual me comprometo, ¿eh? O sea, eso puede ser motivador también. No, pero vas a ver campos donde sí que hay intereses económicos muy grandes. Por ejemplo, la salud es un campo donde hay intereses personales, intereses de empresas, intereses de país, de reducir y de mejorar la salud pública. Entonces sí que vamos a ver, oye,
medicina personalizada. Oye, a lo mejor no hay que darle a todo el mundo la misma dosis. Entonces tú vas a poder ver en tu modelo digital pues qué pasa cuando te doy una dosis determinada, o cómo se va a comportar tu organismo, o cómo se va a comportar tu organismo cuando bajas de peso o subes de peso. En fin, va a ver también cómo se va a... qué tipo de propensiones puedes tener y cómo se van a desarrollar. Yo creo que va a ser muy, muy interesante. Esto también va a tener pues sus riesgos, porque evidentemente, pues igual que tú lo puedes hacer, otro podrá hacerlo y, digamos, de alguna manera vivir otro tipo de realidades que harán que muchas veces pues... O tomar decisiones en función de un hipotético futuro que parece ser que es lo que ocurrirá, pero solo porque lo dice el gemelo digital. Sí, Es un poco peligroso, ¿no? A mí lo más que me preocupa es que la gente se aleje de la realidad, porque la realidad pues a veces no siempre es placentera y muchas veces si tienes una vía de escape en donde tú puedes construir tu propia realidad alternativa y vivir en ella, pues bueno, pues eso aleja a las personas, o sea, las distancia unas de otras. Nosotros normalmente pues hemos progresado como consecuencia de las interacciones humanas y de que colaboramos entre nosotros, somos una especie muy colaborativa y que creemos en cosas comunes y tal. Pero si tú de alguna manera entiendes que vas a vivir mejor en ese gemelo digital y tener, digamos, menos compromisos o unos compromisos de otra naturaleza. Estaba viendo justo hace nada en Twitter una japonesa que se acaba de casar. Sí, con un marido creado por ella, con inteligencia artificial. Sí, yo no sé si sería capaz de crear un... Igual me equivoco y después, a ver, hay que poner modificaciones ahí. Bueno, hay que ver también cómo es el divorcio después. Cómo te divorcias de la inteligencia digital. Bueno, este tema de los gemelos digitales, ¿no? Volviendo un poco a La Palma y demás, sí. La experiencia de La Palma puede ser como una semilla para que haya gemelos digitales de todas las islas, o sea, que el día de mañana haya un archipiélago canario que tenga su propio gemelo digital y sirva para tomar decisiones. Sí, o sea, Canarias tiene el 20% de la costa española y La Palma es el sitio ideal para generar ese primer laboratorio de cómo hacer un control integral de una zona, donde no solamente se tengan en cuenta, digamos, los aspectos naturales, como los que decíamos antes, de protección del medio ambiente, sino también los aspectos relacionados con la seguridad, los aspectos relacionados con la economía azul, los aspectos relacionados con la participación ciudadana. Entonces, la verdad que sería muy importante y sobre todo también es que abriría la isla. La isla necesita un desarrollo económico alternativo. O sea, no podemos volver otra vez al plátano y a modelos del pasado que no tienen futuro. Necesitamos evolucionar en campos nuevos y sobre todo que ofrecerle a las jóvenes generaciones, ofrecerle valores adicionales y también valores para poder atraer personas que quieran contribuir pues, a esas capacidades emprendedoras que la isla siempre ha tenido. Entonces, creemos sinceramente que la creación de estos modelos digitales pues, puede ser un camino para abrir en este tema y que podemos ser pioneros en trasladarlo después al resto de las islas. No tengo ninguna duda que en los próximos años pues tendremos monitorizadas las costas de una forma integral y que esa monitorización pues, nos va a servir para tener un control de las mismas, para poder generar que la explotación se pueda realizar con unos parámetros de sostenibilidad y al mismo tiempo que haya un control por los propios ciudadanos de esa gestión integral de la costa. Y los modelos digitales pues serán clave en ese tipo de procesos. Y lo que sería importante es que esos modelos se generaran aquí. O sea, no podemos a lo mejor crear los ordenadores, porque para esto hacen falta datos, hacen falta ordenadores y sobre todo hace falta colaboración entre las diversas instituciones, porque para aunar todos estos datos que están en distintos ámbitos, hay ámbitos relacionados pues, con la pesca, ámbitos relacionados con el turismo, ámbitos relacionados con la gobernanza, con las costas. Entonces es necesario integrar esos datos para que todos juntos pues, puedan crear esa capa de modelo. Y nosotros aquí lo que se trata es de la aplicación. O sea, no estamos hablando de inventar los coches o no estamos hablando de cómo usarlos para crear valor.
y cómo crear valor en ese espacio, en un producto que pueda ser exportable, que yo creo que es una de las cosas importantísimas que tenemos que pensar. O sea, no solamente tenemos que pensar en la protección de nuestro territorio, hemos de pensar cómo crear valor exportable, valor que podamos exportar en esos ámbitos relacionados con el turismo, o en esos ámbitos relacionados con el control de las costas, o en esos ámbitos relacionados con la seguridad, que estamos también es otro tema importante. O sea, nuestras costas, queramos o no, pues están sometidas a una serie de procesos de tensión, llámelo pues, migrantes ilegales o llámalo procesos relacionados con actuaciones ilegales que se producen y que es preciso controlarlas y necesitamos tecnologías de este estilo para poder gestionarlas. ¿Y qué tiene que pasar para que podamos desarrollar todo esto? Pues, aparte de que, bueno, pues entiendo que las autoridades, ¿no?, también tienen que favorecerlo y tiene que haber una serie de procesos, pues hay que poner sensores, tienen que pasar años tomando esos datos. Vamos a ver, yo creo que lo más importante es darle continuidad a proyectos pilotos que nos muestren cómo abordar esos problemas, cuáles son las dificultades que tiene y cuáles son las ventajas y los... No podemos escalar todo esto desde cero. O sea, tenemos que generar prototipos. Por eso es tan importante lo que comentábamos de La Palma, de generar un pequeño núcleo en donde abordar pues, una parte que sea ambiental, una parte que sea socioeconómica y a partir de ese pequeño modelo pues poder comprobar realmente cuáles son los beneficios, cómo se implementa eso después en la legislación, cómo se le da servicio a los ciudadanos, cómo participan los ciudadanos. Porque con todos estos temas de desarrollo tecnológico, lo fundamental es involucrar a la sociedad. Si tienes solamente un núcleo de investigadores que generan una tecnología y los ciudadanos no están atentos para ver cómo la utilizan, cómo la aplican en sus problemas y cómo generan valor para ellos, pues no avanzamos. Entonces, ¿y cómo se aplica a sus problemas? O sea, dame un uso práctico en una pequeña localidad donde existe pues, un gemelo digital que incluye su costa, por ejemplo, y qué acontecimiento puede ocurrir, que yo qué sé, que un concejal o que un alcalde toma una decisión basado en lo que ven en ese gemelo digital. Sí, pues por ejemplo, si tú generas un gemelo digital sobre un nicho de actividad turística, ya sea el buceo, por ejemplo, o ya sea, pues puedes ver cuál es la capacidad de carga real que tiene esa actividad y puedes ver cómo gestionarla de una forma más efectiva, o sea, cómo ahorrar energía, dónde pueden estar las emisiones, dónde pueden estar los vertidos, cómo evitarla. Y todo ese proceso lo puedes hacer en el ordenador sin tener que hacerlo in situ de verdad y enfrentarte con los problemas y puedes anticipar, puedes prever, puedes hacer mil y una combinación que pueden estar trabajando en paralelo en distintos ordenadores, en distintos sitios para generar la solución más eficiente de cómo hacer la gestión de ese proceso turístico. Con lo cual, lo que implementa ya es una cosa que tiene un montón de inteligencia acumulada. Normalmente nosotros lo que hacemos es, cuando implementamos un proceso, ya sea una fábrica o ya sea lo que sea, lo que hacemos es aprender de los errores de otros o aprender de los estudios que se han hecho. Ahora podemos aprender no solo de la experiencia humana, sino de esa experiencia superhumana que nos va a dar, o de esos poderes superhumanos que nos va a dar esa simulación que es lo que nos hace ganar. O sea, esto es fácil de entender, por ejemplo, con los temas de los juegos. O sea, ¿cómo han conseguido los ordenadores ganar a los humanos en el Go, por ejemplo, porque el ordenador era capaz de jugar consigo mismo millones de veces y aprender en muchísimo más que toda la humanidad había aprendido hasta ahora. Nosotros solo conocemos las jugadas humanas que hemos aprendido de otros, que hemos leído en los libros o que hemos jugado a lo largo de nuestra vida. Pero es que el ordenador puede jugar miles de vidas al mismo tiempo. Y eso es lo que está pasando ahora mismo con la robótica. O sea, los robots se están entrenando con miles de vidas de la experiencia humana, pero ellos mismos a su vez están interactuando entre ellos y viendo cómo organizarse mejor. Y eso es lo que tiene de bueno los gemelos digitales. Y desde La Palma podemos hacer eso, trasladarlo al resto de Canarias y exportar este tipo de tecnología. Gemelos digitales para el futuro. Para el presente. Y para el presente. Sí, sí, sí. Ya están aquí ya. Están aquí ya. Y no son ciencia ficción. No. Es una realidad. Wow.
Joaquín, este es un tema que nos puede dar para muchísimo rato, pero lo dejamos aquí. Muchísimas gracias. Nada, muchísimas gracias a ti. Encantado.